Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana bien podría ser doctor honoris causa del séptimo arte por la capacidad para escribir libros sobre cine, siendo el autor de John Frankenheimer, un francotirador en Hollywood, de Kane Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo un biólogo como tú se convierte o se mete en un libro como este? Bueno, desde hace bastante tiempo John Frankenheimer ha sido uno de mis directores de cabecera dentro de lo que se podría llamar el cine americano en la segunda mitad del siglo pasado. Y bueno, ya desde bastante joven iba viendo sus películas y me interesaba al punto que empecé a escribir uno de mis primeros trabajos en relación al cine fue un ensayo sobre Frankenheimer, un borrador de ensayo que fue el embrión de mi primer libro, La generación de la televisión, la conciencia liberal del cine americano, que se publicó primero en catalán y posteriormente en castellano. ¿Cómo te organizas para ir al ritmo de un libro por año? Bueno, es una cuestión más bien de... No es algo que esté pensado de sacar un libro por año, sino que el ritmo mío que me impongo es pues una producción alta en cuanto a exigencia, sin pensar que ese libro saldrá en tal fecha, sino cuando ya está acabado, presentarlo a una serie de editoriales que puedan interesarle y entonces de aquí a que, bueno, quizá da la impresión que sea bastante prolífico comparado con otros autores, ¿no? El libro en cuestión está magníficamente editado y, según he podido leer, forma parte de una pentalogía. ¿En qué consiste? Bueno, sí, lo que comentaba antes sobre la generación de la televisión. Sí. Era un libro el primero que publiqué se publicó en 1994 y después en 2000 hubo este primero del 94 sí. Es una versión en catalán y después hubo una versión ampliada en castellano. Bueno, era un libro que habían pasado más de 20 años y de alguna manera quería ampliarlo porque todos los directores de la generación de la televisión murieron, los que quedaban aún vivos murieron a lo largo de la primera década de este siglo, y entonces es una forma ya de cerrar el círculo. Pero me di cuenta que era un libro demasiado extenso y sí quería hacerlo con una serie de condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, el planteamiento fue hacer una pentalogía. El primero será, bueno, que ya está editado, el de John Frankenheimer. Sí. Y después seguirán Lumet, Mulligan, Penn, Reed y Schaffner, que serían los 6 directores. Bueno, sería más bien una sexología. Sí. Son 6 directores, los principales de la generación de la televisión, bastante distintos entre ellos en cuanto a digamos, estilo, bueno, aunque las temáticas algunas coinciden, otras no, pero es una generación bastante heterodoxa y bastante rica en cuanto a temáticas y estilos que aglutinan cada uno de ellos, además de otros directores que estarían más en una segunda línea, como Stuart Rosenberg o Del Bergman. La verdad que todos los directores que han nombrado tienen su película potente, su obra maestra. A lo mejor no la hemos visto todas porque no son, a lo mejor no es la primera línea de combate de todos los cineastas grandes de Estados Unidos, tanto europeos como americanos, pero es verdad que sí son autores que tienen alguna que otra película muy, muy buena. Bueno, yo creo que en general, sin catalogarlos de autores, ¿no?, que desde la perspectiva más europea, ¿no? Sí. Pero sí que en el caso, por ejemplo, de Frankenheimer, podría citar fácilmente 10, 12 películas de un gran nivel, ¿no? Sí. Ya la categoría de
hilar más fino si son obras maestras o son excelentes, pero yo creo que tienen un muy buen nivel, al menos una gran parte de su filmografía, sobre todo concentrada en los años 60, pero después también es capaz de hacer a finales del siglo pasado una película como Ronin, ¿no? Todos nuestros oyentes recuerdan títulos inolvidables en torno a un francotirador como Enemigo a las puertas, El francotirador de Clint Eastwood o Salvar al soldado Ryan. ¿Por qué has puesto ese título al libro? Bueno, realmente es un título metafórico en el sentido que John Frankenheimer fue un director que, visto en perspectiva con el paso de los años, te das cuenta que hizo películas que van en contra de lo que sería el establishment, ¿no? De las películas que se estilaban, por ejemplo, en los años 60. Una película muy difícil de hacer, por ejemplo, El mensajero del miedo o 7 días de mayo, que es una película que no deja de hablar de un tema que era absolutamente tabú, que plantea una historia realmente que prácticamente no tiene parangón en el cine americano hasta entonces, ¿no? Que sería el de plantear una historia sobre un golpe de Estado con, digamos, con la connivencia del poder militar y el poder político, ¿no? Sí. Y eso es algo que, visto en perspectiva, pues te da que pensar y digamos, construyes un subtítulo para dar una idea general del personaje, ¿no? Del cineasta en este caso, y Hollywood, aunque él no trabajó en Hollywood, salvo algunas películas, Hollywood es más un concepto en abstracto que no una localización, ¿no? Porque sí que hay películas que están rodadas en Hollywood o en California, digamos, pero también hay en muchos otros sitios de Estados Unidos, pues es más un concepto para que la gente lo relacione con el cine americano, ¿no? Con un concepto de producción media alta, ¿no? Sí, sí. Cuando nos acercamos a una película especial de algún gran autor y a una historia que nos ha gustado mucho, a veces decimos, esta película es capriana, esta película es fordiana, esta película tiene el toque Lubitsch, pero me ha llamado la atención que a este autor también le hayas puesto el toque Frankenheimer. Me ha llamado la atención el tema de los planos inclinados, y la verdad es que pensaba que era el francotirador, porque también cuentas que este cineasta se centraba en a lo mejor en un objeto y iba abriendo el plano como si estuviese mirando por la mirilla de un rifle de precisión. ¿Nos puede explicar un poco qué es eso del plano inclinado? ¿Cuáles son los toques especiales, los descubrimientos que hizo desde el punto de vista técnico Frankenheimer? Bueno, Frankenheimer viene de la televisión, ¿no? Por eso se llama... Es uno de los importantes integrantes de la generación de la televisión, con los otros directores que te he comentado. Sí. Y en el caso de Frankenheimer, aunque la escuela fuera la televisión y, digamos, un poco el uso de la cámara viniera derivado de esa experiencia televisiva, sobre todo de los años, de mitad de los 50 hasta el año 61 más bien. La influencia también le viene, por ejemplo, de Carol Reed, ¿no? El director de El tercer hombre. De un montón de películas, del Tercer Hombre, de Larga es la noche, de Oliver, sí. oscarizada película. Sí, sí. Y sí que él, por ejemplo, se fijaba mucho en este tipo de director, y también en el caso de Orson Welles, ¿no? Pero sobre todo en Carol Reed, que fue uno de sus directores de referencia, y que en el caso de este cineasta inglés sí que utilizaba bastante lo que son los planos inclinados como una forma de expresión del contenido dramático de una determinada película, ¿no? Sí, sí. Digamos, eso se transfiere a Frankenheimer, aunque no siempre lo utiliza, más bien en unas determinadas películas como un elemento más auxiliar para reforzar el contenido dramático. Bueno, la interpretación que has hecho no es tanto
por lo de francotirador, sí, sino más bien por la otra explicación que te he dado de sí, sí. por las temáticas que él trataba en un contexto, digamos, que podría ser hostil en el cine americano a llevarlas a cabo. Bueno, ahora si te parece pasamos al lado más amable de la entrevista. Cuando se establece una buena química entre director y un protagonista, pues decimos que ese actor es un actor fetiche del cineasta. ¿Cómo surgió el Love Story profesional entre Burt Lancaster y Frankenheimer? Bueno, él, en el caso de Burt Lancaster, de hecho él no quería interpretar la película de Los jóvenes salvajes, sí, pero por contrato se sintió un poco obligado a hacerlo. Y bueno, cuando pensamos que Frankenheimer y Burt Lancaster, si no mal recuerdo, se llevan como unos 15, 16 años de diferencia. sí. Y claro, Burt Lancaster en ese momento ya tenía un Oscar por El Mercantry, fue La Palabra, Sí. ya un actor muy reconocido, sobre todo por sus trabajos en los años 50, que debutó a mediados de los 40, Sí. y además negro, él ¿no? se hizo productor, o sea que tenía una posición de fuerza en un rodaje, y evidentemente ante un director muy joven y sin experiencia en el mundo del cine como Frankenheimer, pues ahí podían haber tensiones. De hecho, hubieron tensiones, por ejemplo, en el rodaje del Hombre de Alcatraz, pero ellos se respetaban mutuamente, ¿no? Porque veía que Frankenheimer veía que era un actor sobre todo una gran profesionalidad, y bueno, era prácticamente una presencia en pantalla de las más importantes, yo creo que de todos los tiempos, en el aspecto de saber leer el personaje y dar esa presencia en pantalla que no todos los actores, algunos provenientes de la televisión o del teatro, pueden llevarlo a cabo, ¿no? Y además con el refuerzo que era el productor de algunas de las películas de su filmografía, ¿no? Sí. Y bueno, pues el respeto mutuo y bueno, creo que también de cierta manera la admiración, aunque Frankenheimer en sus declaraciones o entrevistas no lo pone entre los primeros actores preferidos de él, pero sí que tiene una gran importancia en las 5 películas que hicieron conjuntamente. Uno de los dramas carcelarios más potentes de la historia es casi con toda seguridad, como acabas de mencionar, El Hombre de Alcatraz. Por ejemplo, a un nivel más cercano para nuestros oyentes más jóvenes, de Cadena Perpetua, protagonizada por Tim Robbins, o Pena de Muerte con Susan Sarandon. ¿Qué secretos nos puedes desvelar de este drama, que además está basado en hechos reales? Bueno, sí, parte de una novela de un autor que se llama Thomas Gaddis, que llegó a conocer que era entonces uno de los presos en los Estados Unidos con más tiempo recluido, ¿no? Fue Robert Stroud. La adaptación al cine, evidentemente, era llevarla a cabo tal como está en la novela. Era misión imposible, porque además es un arco temporal demasiado grande para que lo hiciera un solo actor, ¿no? Sí. Se decidió que fuera un solo actor. Vemos al principio a Burt Lancaster, en teoría bastante más joven de lo que después, ya cuando está recluso en las prisiones en Alcatraz. Sí. Aunque el título es un poco engañoso, porque el personaje que interpreta a Robert Stroud estuvo en Alcatraz, pero un periodo de su vida carcelaria. Sí. Estuvo en otras prisiones como Leavenworth, pero bueno, como tiene esa mítica Alcatraz, se decidió tanto en la novela de Gaddis como en la película mantener el título El hombre de Alcatraz, o El hombre pájaro, sería Birdman of Alcatraz, de Alcatraz. Y bueno, al principio no era el director previsto, sino era otro director inglés llamado Charles Crichton, que trabajó en la Ealing, una de las compañías
digamos, de referencia, sobre todo en las películas comedias, ¿no? De comedia. Sí. Y fue sustituido, bueno, al cabo el poco tiempo de empezar el rodaje, y entró Frankenheimer precisamente por mediación de Burt Lancaster, después de la experiencia de Los Jóvenes Salvajes, y bueno, quedaron los dos satisfechos del resultado, aunque hubo tensión en el rodaje. Sí. Evidentemente eso no ha trascendido pues a algunas de las cuestiones que en el apartado del Hombre de Alcatraz se explican en el libro. A mí la historia esta siempre me resultó muy atractiva, a pesar de que es una película bastante larga para un drama carcelario, encima de la claustrofobia que supone estar en un centro penitenciario. Encontrarte un personaje que toda la vida lo pasa allí, pues resulta bastante agobiante, pero es muy entretenido, y a mí me llama la atención porque el tema de la ornitología pues está tratado con un cariño especial. Alguien que es un asesino, pero en cambio a los animales los trata con un cariño especial, y también en parte me recuerda a Félix Rodríguez de la Fuente, salvando muchísimas distancias lógicamente, pero Félix Rodríguez de la Fuente era un hombre que había sido odontólogo, y a través de su experiencia y sus investigaciones después fue cuando ya se convirtió en uno de los grandes de lo que se entiende de la biología. Y bueno, este señor no recibió el premio Nobel, Félix Rodríguez de la Fuente, por el tema de la envidia en España, pero desde luego un hombre que es capaz de escribir al dictado una enciclopedia a través de sus investigaciones, yo creo que tiene bastante mérito. El caso es que me llama la atención el tema de la ornitología. ¿Nos puedes contar algún detalle de la labor de este señor, del que interpreta a Burt Lancaster? Bueno, de hecho es una parte bastante real, ¿no? Thomas Gales llegó a conocerlo en persona, el escritor, era un periodista, y lo visitó en la cárcel. Él se convirtió realmente en una institución, una eminencia dentro del campo de la ornitología. Publicó algunos tratados, algunos de ellos de referencia, aunque después él derivó más en lo que se ve en la película, de la parte más de lo que es una reflexión sobre la institución penitenciaria, y ahí sí que también elaboró un tratado, bueno, que quedó para los anales, y que es lo que hace la parte más del discurso, sobre todo, más que nada porque, digamos, le cerraron las puertas a que siguiera creciendo su pasión por la ornitología, y bueno, pues se decidió cerrarle un poco el grifo en este sentido, y él se recluyó más en el tratar aspectos de reflexión sobre la vida carcelaria y digamos los derechos que debían contraer los presos en relación digamos al trato humano, al sistema, ¿no? Sí. Por otra parte, para mí la obra maestra de este cineasta, junto a la que acabamos de mencionar, es El tren, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que a mi juicio es la que mejor explica la relación entre los colaboracionistas y la resistencia que se enfrentaba al nazismo. Y además yo tengo la sensación de que el sentido de la resistencia tiene más sentido, está mejor contado en esta película que en otras muchas que lo ponen de una manera como si fuesen más potentes de lo que realmente hicieron, y yo creo que esta, desde luego, es la película que mejor lo muestra. ¿Qué nos puedes decir de esta historia? Bueno, al hilo de tu comentario, es muy cierto lo que dices, ¿no? Porque ahora, si hacemos una especie de paralelismo con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, sí. Esa historia que se explica en la película, que, por ejemplo, que cambiaban para despistar, ¿no? Cambiaban, por ejemplo, los letreros de las estaciones, jugaban una especie de equívocos para bueno, digamos, despistar en este caso a los nazis, ¿no? Sí. Pues un poco lo que está haciendo también los ucranianos en su propio país,
ante la invasión rusa, ¿no? Que están un poco ganando la partida, entre comillas, en algunos aspectos, o al menos forzando a las tropas rusas sí. a variar su estrategia, porque están, por ejemplo, cambiando los letreros de las direcciones, del tema de los trenes, de las entradas a determinadas ciudades y todo esto. Y eso se explica muy bien en la película El tren, que es un magisterio a nivel de dirección, de saber llevar una película que, por una parte, tiene un trasfondo dramático, ¿no? Al recrear el periodo de la época del nazismo, pero instalado dentro de la sociedad francesa, ¿no? Sí. Y bueno, prácticamente también fue una película en que se despidió un director que estaba inicialmente previsto, Arthur Penn, que sí. luego hizo Bonnie and Clyde, y bueno, prácticamente fue un viernes que lo despidieron, y el lunes Arthur Penn, y el lunes estaba trabajando John Frankenheimer. Bueno, eso demuestra que era un director muy capaz para enfrentarse a un proyecto de estas características. Bueno, la verdad que lo que tú cuentas de alguna manera te hace pensar un poco en la importancia de las personas que olvidan la historia, pues vuelven a caer en ella, porque en la batalla de Waterloo creo recordar que también se cambiaron los carteles para volver loco al ejército de Napoleón, y en la batalla de la Ardenas, me parece que fue la de Ardenas, estoy hablando un poco de memoria, se infiltraron, creo que recordar, que soldados alemanes y se hicieron pasar por americanos y volvieron también locos a los... Sí. Pues claro, evidentemente cada uno juega con las armas propias, y al conocer el terreno, al conocer... bueno, por ejemplo, mapas actualizados, o que quizá los ejércitos invasores no tengan esos mapas actualizados de carreteras, por ejemplo, ¿no? Que se hayan hecho, no tengan los medios para actualizar cartografiar mucho mejor el terreno, y en esa época es mucho más evidente, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Pues ahí, evidentemente, esta especie de guerra de guerrillas, estos subterfugios, juegan a favor de, digamos, en este caso, los que son invadidos, ¿no? Los que tienden a ser la parte débil en un combate que, con el armamento utilizado por los nazis, era absolutamente desigual, ¿no? Sí. Ya casi para finalizar, pues Audrey Hepburn podemos decir que es buena persona, pero siempre fue una hábil defensora de su estrellato y, entre comillas, le dio calabaza al director en cuestión. ¿Cómo se gestó la película El mensajero del miedo? Bueno, ¿te refieres a Audrey Hepburn? Sí, que me llamó la atención que por lo visto rechazó el papel, según cuenta en el... No, bueno, era en el caso, bueno, fue El desayuno con diamantes. Sí. Que era Frankenheimer, el director que va a empezar el rodaje. Sí. Y al final, bueno, decidió que, al no conocerlo, ella no supo cuando le plantearon el nombre de Frankenheimer como director de Desayuno con diamantes, no lo conocía, no debía seguir, evidentemente, lo que era la televisión, de los dramáticos televisivos. Sí. Vivía más en Europa, o simplemente por el tema de los rodajes prácticamente no tenía tiempo. Cuando propusieron el nombre de Frankenheimer, al no conocerlo, prefirió que la dirección la llevara a cabo Blake Edwards, ¿no? Que sí. Tenía un bagaje detrás como guionista y también como director, y yo creo que también hay que ser sinceros, y Blake Edwards hizo una espléndida película, y creo que encaja más Blake Edwards como director de Desayuno con diamantes que en el caso de
Frankenheimer, ¿no? Sí, yo creo que Frankenheimer hubiese hecho una versión una versión menos cómica, que en realidad fue lo que Truman Capote hizo en la novela, porque la novela es bastante más dura que la película. Y luego, por otra parte, si te parece, casi como conclusión, y luego te pido que me cuente una anécdota, ¿qué prefieres? ¿Con cuál te quedas? ¿Con El mensajero del miedo de la versión de Frankenheimer o la versión más moderna que se hizo después? Porque para mí las dos son desconcertantes y te digo la verdad, las he visto las dos, pero no me acuerdo del argumento. Bueno, la verdad que yo creo que la película de Jonathan Demme, con Meryl Streep y Denzel Washington, entre otros, yo creo que es una más que un remake, es una buena revisitación, de una reactualización, ¿no? Una actualización de lo que sería la película del mensajero del miedo. Jonathan Demme, yo creo que con buen criterio no tuvo muy presente la película dirigida por Frankenheimer. Se quiso desmarcar de alguna manera para que no se hiciera ese juego tan caro, ¿no? A muchos espectadores y también a la crítica, como es el juego comparativo. Entonces yo creo que son dos películas en dos contextos diferentes. Yo creo que la película de Frankenheimer ha soportado muy bien el paso del tiempo por toda una serie de cuestiones que ligan un poco también, que le han hecho un poco como una película atemporal. Y en el caso de la película de Jonathan Demme, creo que también pasará a la historia como uno de los mejores thrillers con elementos de conspiración que se hicieron en la primera década del siglo XXI. A mí, desde luego, me parecieron las dos bastante buenas, pero es verdad que a lo mejor al jugar así al gato y al ratón, pues te desconcertan un poco. Y además, la forma de vender la película también me parece muy curiosa. Voy a leer la forma en la que se vendió esta película. Jamás se ha visto en la pantalla intriga tan tensa y vibrante, misterio tan profundo y acción tan llena de fases imprevistas y sorpresas estremecedoras. Sí, la verdad que bueno, son estas frases que es un poco para captar la atención del espectador, ¿no? Bueno, la película se estrenó en España, hubo una serie de cambios que también, por lo que dices tú, es una historia que debes estar bastante atento casi a cada plano, porque sí, hay como mensajes encriptados, ¿no? No es que sea una película, digamos, de una gran dificultad, pero sí que requiere la atención del espectador, porque también juega con elementos simbólicos. Bueno, hay como unas dobles lecturas, ¿no? Dentro de lo que es la propia historia, ¿no? Y bueno, se recortó, bueno, más que recortar, que también se recortó metraje, se manipularon algunas escenas que evidentemente la película para mayor entendimiento se debe ver a los ojos de las ediciones que han salido. Y aunque la película estuvo prohibida más de 25 años, porque por los paralelismos que se generaron tras el magnicidio de Kennedy, sí, y al ser uno de los productores en la sombra y uno de los actores, Frank Sinatra, que estaba muy ligado a la familia Kennedy, pues él decidió que la película se retirara, y hasta que recordar del año 87 no pudo verse en la gran pantalla, y después ya se comercializó en DVD, bueno, Blu-ray, en formatos digitales y anteriormente en VHS. Pues la verdad que las curiosidades que cuentan son interesantes, como por ejemplo una muy curiosa, que esa ya me parece hasta divertida, en El hombre de Kiev, que hablas de como de dos gemelos que de alguna manera participaron en la película, y una película que por lo visto sacó de quicio a Frankenheimer porque se rodó en Hungría y hubo presiones para que participasen allí actores, pero también había mucha falta de profesionalidad. ¿Puedes contarnos la anécdota esa de los gemelos? Y terminamos.
Bueno, sí, es que uno de creo recordar que uno de ellos, pues hace meses que estaba cerrado el libro, ¿no? Sí. Sí, bueno, digamos que era una producción que evidentemente, como dice el nombre, aunque el título original se llama The Fixer, que sería algo así como el fijador, que es como una especie de pintor, ¿no? De brocha gorda, ¿no? Sí. Que que se dedicaba a estos menesteres. El título que se tradujo aquí, ¿no? Muy evidentemente con un sentido de impactar, ¿no? Más que con el fijador, que quizá era bastante insípido, ¿no? Sí. El hombre de Kiev. En realidad la película estuvo rodada en Hungría con un equipo que la mayoría no sabían inglés. Estamos hablando del año 68, 69, 68 más, creo recordar. Y bueno, pues se quisieron imponer a determinados una cuota, ¿no? de actores húngaros, magiares, y se tuvo que utilizar uno de los hermanos gemelos porque el otro estaba, quiero recordar, en una manifestación y bueno, pues digamos el gobierno no lo dejaba porque tenía un trabajo, ¿no? O era médico, ahora no recuerdo exactamente qué oficio tenía, qué empleo, y bueno, se utilizó al hermano gemelo para suplirlo en esa escena, ¿no? En las pocas escenas que salen actores húngaros, ¿no? La mayoría eran actores o ingleses o americanos, algún francés también creo recordar que había, pero bueno, estaba entre ellos Alan Bates, que estuvo nominado al Oscar como actor. Es la única vez que Alan Bates estuvo nominado como actor principal. La verdad que ahí sí que sería divertido buscar al doble para decir quién era uno y quién era otro. Si te parece, pues damos por concluida la entrevista y agradecemos tu presencia en nuestros micrófonos y recomendamos el libro sobre Frankenheimer, un francotirador en Hollywood que merece mucho la pena y que ha sido editado por Kane Ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo a vuestra audiencia.